Exaltado sea el nombre del Señor, amén. Amén. Es impactante cuando le expresamos al Señor que los ángeles se unen en adoración y que el Padre está alegre porque la novia se une para adorarle a Él. Qué expresión más profunda, ¿no? Y que habla de nuestro presente hoy como una antesala de lo que será algo que disfrutaremos en la eternidad con el Señor. Amén. Ya sin contratiempos, sin climas cambiantes, sin dolores, sin enfermedades, sin lucha con el pecado. Una victoria total en el nombre de Jesús, pero la cual hoy podemos disfrutar, y por eso recordamos a través de la cena del Señor que Él ha vencido, que Él vive, y que si Él vive nosotros también vivimos. Amén, en plenitud. Y quiero en este día, antes de ir a la Santa Cena, compartir un mensaje, y vamos a leer el versículo 9 de Romanos 8. Romanos 8, 9, vamos a leer en esta tarde este versículo. Para oír lo que el Señor nos ha de hablar en esta tarde. Amén. Nuevo Testamento, libro de Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si lo encontrábamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Amén. Le invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día tan especial. Estamos viviendo un clima también especial, por las temperaturas, por los días, por los cambios. Gracias, Señor, porque más allá de que la tierra cayó bajo maldición por el pecado y que la actitud del ser humano ha llevado a que esto se acelere en cuanto a los cambios que no son buenos, porque producen fenómenos que agravan situaciones, con inundaciones, con sequías, con tantas formas o evidencias de que hay algo que está funcionando mal. Pero detrás de todo esto, Señor, a pesar de todo esto, tú sigues gobernando, tú sigues en control, porque toda la creación responde a ti, Señor. Y creemos que si tú no estuvieras en control, esto sería peor de lo que está ocurriendo, Señor. Sino que tú determinas hasta dónde puede, Señor, ocurrir lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Gracias, Señor, porque tú eres soberano, sigues siendo soberano. Y en medio de la maldad tú nos has llamado a ser sal y ser luz, Señor, en medio de estos tiempos tan tenebrosos, Señor, en lo espiritual. Pero aquí, Señor, nos disponemos en tus manos, porque solamente seremos sal y luz cuando estamos conectados con la fuente de vida, con la fuente de poder, de autoridad, para poder, Señor, como decía ahí el libro de los Hechos, ser testigos tuyos, Señor, no solamente con lo que hablamos, sino de cómo nos comportamos, cómo, Señor, podemos testificar de lo que tú has hecho en nuestros corazones. Todo como resultado de la obra de Cristo en la cruz. Por eso, Señor, estamos agradecidos y te hemos exaltado y hemos reconocido, Señor, tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu autoridad. Y creemos, Señor, que
aún a través de la palabra, tú nos vas a hablar en esta tarde, Señor, y por eso es que clamamos a ti, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo claridad a nuestros corazones, para que este mensaje, Señor, no quede solamente en el intelecto, en el oído natural, sino que nuestro corazón, Señor, sea alcanzado por la gracia que a través de este mensaje tú has de derramar en nuestros corazones. Amén. Señor, disponemos nuestras vidas en tus manos, dispongo mi vida, Señor, en tus manos, seas tú hablándonos en esta tarde conforme a tu autoridad y conforme a tu propósito, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Frecuentemente nosotros afirmamos algo que es claro en la Escritura, que en relación a la vida de los padres, y es que en la historia bíblica siempre fue importante para un padre, para una madre, el nombre que le ponían a un hijo, ¿sí? Porque en el corazón de esos padres siempre estaba el interés de que ese hijo o esa hija pudiera vivir y honrar a ese nombre, ¿sí? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con Loida, que le pone a su hijo el nombre de Timoteo. Timoteo es aquel que honra a Dios, ¿sí? Entonces era todo, por supuesto, un desafío. No significaba que el nombre determinaba cómo se iba a mover, pero vemos muchas coincidencias, incluso los profetas, los hombres de Dios, cómo esto se cumplía, ¿no? Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando el ángel le habla con María o con José, le dice: van a ponerle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Amén. ¿Sí? El Salvador. Y también vemos muchos casos en los que Dios cambió los nombres, ¿sí? Abraham, al principio era Abraham, más corto, ¿no? Significa Padre enaltecido. Y Dios le cambió el nombre por Abraham, Padre de naciones, ¿sí? Padre de multitudes. Jacob, que era el acusador, Dios le cambió el nombre por Israel, aquel que lucha con Dios, que pelea con Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, en esta tarde Dios nos va a hablar acerca de la identidad. Ya vamos a volver a Romanos, pero dice el diccionario que la identidad es el conjunto de características propias que tiene una persona y que la diferencian de otras, ¿sí? También en la psicología se habla de todo el conjunto de pensamientos, de valores, de creencias, que hacen la personalidad, el carácter, la forma de actuar, la forma de hablar de una persona. Eso es lo que podemos conocer como identidad. Y nos damos cuenta, hermanos, que en estos tiempos en los que vivimos, todos tenemos un DNI, ¿no es cierto? Un documento nacional de identidad que nos habla de cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro apellido, dónde nacimos, dónde vivimos, y algunos otros detalles más, ¿sí? Grupo sanguíneo, si somos donantes o no, por ahí puede salir en alguno de los documentos que nos proveen, pero eso no nos da identidad. Eso es un número que nos hace distinguir dentro de toda una población. Entonces, cuando hablamos de identidad, nos damos cuenta que cada vez hay mayor confusión en cuanto a la identidad de las personas, en qué es lo que determina la identidad de una persona, lo que la diferencia de otra, lo que la caracteriza. Y hay una tendencia a que no quieren de alguna forma
encaminar a que todos seamos iguales, ¿no? Que todos pensemos lo mismo, que todos aceptemos lo mismo, que todos vivamos de la misma manera. Voy a hablar de algunas cuestiones que a veces, aún como hijos de Dios, podemos creer que determinan nuestra identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace ser lo que soy? Porque es un problema o es una pregunta de las que se denominan existenciales, ¿sí? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Una pregunta que si no tenemos la respuesta, es muy probable que nuestra vida sea una vida de inquietud, de ansiedad, de altos y bajos, sin una dirección clara. Entonces vamos a ver algunos conceptos errados en relación a la identidad, pero ¿qué es lo que dice la Biblia y cuál es nuestra identidad? Y cómo nuestra identidad nos afecta al día de hoy. Muchas veces la identidad está ligada a lo que hacemos, ¿sí? A nuestra labor, a nuestro trabajo, ¿sí? Que yo soy un constructor, yo soy un estudioso, yo soy un conocedor de las leyes, yo soy porque en función de lo que hacemos, ¿sí? Pero el tema es que si algún día dejamos de hacer eso, perdemos el trabajo, perdemos la capacidad de hacer lo que hacíamos, se nos devorona la identidad, se cae la identidad, ¿sí? Está sujeta a algo que no es sólido, ¿no es cierto? En la cultura en la que vivimos se valora mucho el éxito, entonces más que nada cuando vemos que lo que hacemos nos sale muy bien, bueno, es como que nos da una identidad que nos lleva a valorarnos, a tener una cierta reputación que creemos, que podemos llegar a creer que es nuestra identidad, pero tampoco es nuestra identidad, porque el éxito de hoy puede ser un fracaso mañana. Por otro lado, en el sistema en el que nos encontramos, es muy importante muchas veces la aprobación del otro, ¿sí? Que el otro me apruebe, que mi compañero, que mi amigo, que mi vecino, que mi compañero de trabajo, que mis amigos, mis amistades me aprueben, quiero ser parte, ¿sí? Entonces mi identidad la dan lo que dicen las personas de mí, lo que hablan de mí. Imagínense que eso tampoco podría ser algo muy sólido, porque aquel que puede hablar hoy bien de uno, el día de mañana puede, por circunstancia de la vida, revertir su opinión y empezar a hablar mal de nosotros. Entonces tampoco es algo que sirva. Vivimos en un mundo que está quebrado, violentado por el pecado, y a veces también hemos fracasado, y muchas veces los fracasos es como que en algunas personas pueden llegar a representar la identidad de ellos. Soy el que perdí la oportunidad, no estudié cuando tendría que haber estudiado, no hice lo que tendría que haber hecho, no tomé la decisión que tuve que tomar, entonces bueno, por eso soy lo que soy, ¿sí? Como que nuestra identidad ligada a los fracasos. Pero tampoco, porque aún en los fracasos, hermano, podemos aprender, y son oportunidades para crecer y para desarrollarnos como personas. Bueno, también hay veces que la identidad depende de cómo sentimos, de lo que nosotros sentimos que es lo que somos, ¿sí? Y eso también es muy variable, porque nuestras emociones suben y bajan. Entonces un día, una semana, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, victorioso, victoriosa, y a la otra semana soy un vil pecador que no sirve para nada, que está solo en la vida, que todo le ha salido mal. Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántas veces
podemos habernos sentido de esa manera. En definitiva, hermano, hay un montón de formas de tratar de describir nuestra identidad o de darle sustento a nuestra identidad. Pero como hijos de Dios, hermanos, usted y yo sabemos que nuestra identidad verdadera está en Cristo. Amén. 2 Corintios 5:17 es un versículo que muy conocido. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto, hermano, es una nueva persona, una nueva identidad. Es posible, hermano, solamente por estar ¿en quién? En Cristo. En Cristo tenemos la identidad que nos da, que nos permite saber de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, para qué estoy. Todas las respuestas son posibles de responder si permanecemos en Cristo. Amén. Porque esa identidad, hermano, fue comprada a precio de la muerte de Cristo en la cruz. No es una identidad que merecíamos, no es una identidad que resultante de nuestra moral o de nuestra espiritualidad. No, es gracia absoluta y plena de Dios. Es un favor inmerecido, algo que no merecíamos, un regalo que el Señor nos dio, una nueva identidad, una nueva criatura, y que accedemos a esa nueva identidad cuando creemos, cuando escuchamos el Evangelio, creemos la buena nueva, creemos que Cristo murió en nuestro lugar, que ocupó nuestro lugar en la cruz, que pagó nuestros pecados, y que reconocemos, nos arrepentimos de los mismos, hermanos. Somos hechos una nueva criatura, una obra poderosa de la gracia del Señor, del favor del Señor. Amén. Entonces, ahí ya no es lo que yo hago, no es lo que yo sé, no es lo que mi fracaso, ni mis éxitos, ni lo que dicen de mí, ni lo que yo digo de mí mismo, sino que se trata de lo que el Señor me ha dado por los méritos de Cristo. Amén. Todo lo demás, todas las otras alternativas de identidad son muy frágiles, muy volátiles. La aprobación del otro es muy inestable. Un estatus económico también es inestable. Nuestro desempeño moral, nuestro desempeño religioso, espiritual, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestro físico, nuestro trabajo, nuestra influencia, nuestro poder social, lo que fuera, es todo, hermanos, tan limitado que si aún conociendo a Cristo ponemos nuestra identidad en otra cosa, esa otra cosa se transforma en un ídolo para nuestra vida y nos va a causar un gran dolor, porque cuando no permanecemos en Cristo, hermanos, solamente puede venir dolor, solamente puede venir amargura, solamente puede venir ansiedad, solamente puede venir inseguridad, solamente puede venir una autoestima que se cae, ¿sí? O que tiene altibajo. Entonces, hermanos, Dios quiere que afirmarnos en esta tarde que nuestra identidad está en Cristo, en Él. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Éramos unos condenados, ahora estamos justificados. Todos esos cambios hablan de la gracia del Señor, del favor de Dios.
no era posible comprarlo, no era posible adquirirlo, no era posible canjearlo por algo que pudiéramos hacer en la vida, solamente por la gracia del Señor. Pero lo que sí, hermanos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que fuera de Cristo, tomemos como que es nuestra identidad, nos va a hacer daño, si nos puede hacer daño. Lo vemos en el mundo, hermano, vemos personalidades que tienen fama, riqueza, honor, y sin embargo no les llena, no les alcanza. Siempre hay un vacío, porque esa no es la identidad. Siempre va a haber una inquietud: ¿a dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Muchos han alcanzado con la inteligencia, la sabiduría, los logros personales. Bueno, ha sido un propósito, ayudar a la humanidad en tal y tal área. Está bueno, pero el destino, la razón de ser de nuestra vida, solamente la podemos encontrar en Cristo. Por eso es que cuando leíamos ahí en el primer versículo, en Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a ver cómo es afirmada nuestra identidad. Y acá dice la palabra, cuando habla ahí que nosotros no vivimos según la carne no es el cuerpo, ¿sí? No es que Dios le desagrade nuestro cuerpo, porque Él lo creó, ¿no es cierto? La carne es la naturaleza pecaminosa, la tendencia a hacer las cosas mal, a hacer las cosas de una manera que le desagrada a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, en todo un contexto que después usted lo puede leer: ustedes no viven según la carne, no viven según esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque fuimos hechos nueva criatura, lo leímos recién. Lo pasado ya quedó atrás y fuimos hechos una nueva criatura, que nacimos en el Espíritu, sino que caminamos según el Espíritu. El Espíritu ahí está con mayúscula, porque no es según nuestro Espíritu, es según el Espíritu Santo. Pero para que esto sea real, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene que estar en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, hermanos, nuestra identidad está asegurada, está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Amén. ¿Y cómo sucede esto? Efesios 1:13, tomamos algunos versículos, ¿no es cierto? Para no extender, pero Efesios 1:13, en Él también vosotros, está hablando de un pueblo no judío, ¿no? Y fíjense cómo afirma en Él. ¿En quién es en Él? En Cristo, siempre, nuestra identidad está en Cristo. Eso significa que nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes deben estar acorde a lo que Cristo es, a lo que Cristo enseña. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento, hermanos, que el Señor opera ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos afirma esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Amén. Esto que es sencillo, hermanos, habla una verdad importante en nuestra vida. Porque si un hijo, si una hija de Dios no tiene clara su identidad en Cristo, va a fallar, no va a funcionar correctamente. Incluso como hijo de Dios, a veces no es tal vez el trabajo secular el que nos identifica, sino el ministerio, ¿sí? ¿Quién soy? Soy un pastor. Soy un músico, soy un maestro, soy esto, soy aquello. Pero como si no necesitáramos seguir creciendo en el proceso de santificación, no seguir necesitando de la gracia del Señor, no seguir necesitando esa comunión plena con nuestro Señor.
como que el ejercicio del ministerio, nuestro servicio es lo que pudiera definir nuestra identidad, cuando es estar y permanecer en Cristo. El Espíritu Santo nos sella, hermano, es como que como una propiedad. En esa época los sellos los ponían las autoridades, los reyes, y cada vez que sellaban algo era un decreto, era algo que pertenecía al rey. Hermano, usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el mismo Dios en nuestros corazones, habitando nuestras vidas. Amén. Entonces, nuestra identidad, hermanos, está en Cristo. ¿Y quién afirma nuestra identidad? Es el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Puede estar en una iglesia, puede ejercer un servicio, puede hacer un montón de cosas, pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Y más abajo, ahí en Romanos 8, en el versículo 14, dice, habla de tres formas en las que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, obra en nuestros corazones, afirmando nuestra identidad. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo afirma nuestra identidad? Y guiándonos, no estamos sin dirección. No sé, yo no sé para qué estoy, no sé para qué vine al mundo, no sé a dónde voy. No, el Espíritu Santo nos guía. Nos guía a través de la palabra, nos guía a toda verdad, nos está indicando la dirección, nos está afirmando en qué decisión tenemos que tomar, porque Él nos guía. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, incluso a orar cuando no tenemos palabras para expresarle a Dios lo que no nos sale, cómo pedirte, cómo expresarte esto. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Escritura. El Espíritu Santo está trabajando para que el fruto del Espíritu, hermano, el carácter de Cristo pueda ser cada día más visible en nuestros corazones. Entonces, Él está guiándonos para que esto suceda de esa manera. Amén. Entonces, nos llena de poder cuando adoramos al Señor. Porque cuántas veces, hermano, estamos en un tiempo de adoración como este, venimos a rendirnos y estamos con nuestra mente pensando en lo que tenemos que resolver, en lo que tenemos que pagar, en las dificultades que hay en nuestro hogar o en nuestro trabajo, y no disfrutamos del Espíritu Santo, hermano, es el que viene, que nos guía, nos instruye, nos capacita para poder adorar, como Pablo y Silas, estando encarcelados, podían adorar a Dios, hermano, cantando y adorando, porque no dependían de la situación. La adoración a nuestro Dios es en espíritu y en verdad, no depende de las emociones ni de las circunstancias, depende de que Él es el Dios verdadero y que merece toda honra y adoración. Entonces el Espíritu Santo nos guía y nos confirma eso. Estás cansado, estás atribulado, estás triste, pero eres digno de honor. Entonces nos ponemos firmes y empezamos a adorar, y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y decimos: Señor, gracias porque te estamos viendo en mi vida, en mi corazón, y el Padre está alegre porque la iglesia, la novia del Cordero, se une para adorar, y lo podemos expresar con fe, hermano, porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esto nos da identidad, la presencia, permanecer en Cristo hace que el Espíritu Santo nos guíe. Versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Amén. Es decir, ya lo que hace el Espíritu Santo es mantenernos en esa correcta conexión con nuestro Padre Celestial. Saber que nos podemos acercar a Dios, hermano. Dios tiene un montón de nombres, ¿no? Dios el sanador, Dios
el Todopoderoso, Dios el Libertador, Dios el Dios de amor, Dios el justo, etcétera, etcétera. Pero el que más le agrada, hermano, es Padre, ¿sí? Por eso cuando Jesús, hermano, estaba en la tierra, en los evangelios, encontramos que más de 200 veces Jesús se dirige al Señor, a Dios Padre, como Padre. Incluso la primera vez, cuando se le había perdido a los padres y lo van a buscar, Él dice, yo tenía que estar en los negocios de mi Padre. Y cuando muere en la cruz y entrega su espíritu, dice, en tu Padre, en tu mano entrego mi espíritu, ¿sí? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos está afirmando que tenemos una relación padre-hijo con Dios, no una de esclavo a un amo castigador o prepotente, sino un Dios que nos ama, porque un padre se relaciona con su hijo a través del amor. Amén. Entonces, y ahí dice, clamamos Abba Padre, es una forma enfática de decir Padre, porque Abba, hermanos, es Padre en arameo, y en el griego era Pater, es como decir en ambos idiomas, en ambas lenguas, decir Padre, para que todos los que estuvieran ahí pudieran entender enfáticamente que podemos conectarnos con Dios como un Padre, podemos ir a Él con total libertad, sin temor, porque hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados, no éramos el pueblo original del Señor, pero Él nos adoptó como su hijo por los méritos de Cristo, que murió en la cruz por todos. Amén. Así que a Dios le gusta que le llamemos Padre y que nos conduzcamos hacia Él como Padre. ¿Quién nos instruye? ¿Quién nos da la capacidad para conectarnos, para tener esa comunión con Dios? El Espíritu Santo. Amén. Entonces no solamente nos guía, sino que también afirma nuestra relación con nuestro Dios. Y tercero, el versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Nos confirma internamente, nos asegura de que somos hijos de Dios. Cuando viene la circunstancia de decir, no, vos no podés ser un hijo de Dios, mirá lo que te está pasando. Cuando viene el diablo con su mentira a decir, vos no sos un hijo de Dios, vos no has nacido de nuevo, vos no has tenido un cambio, el Espíritu Santo afirma en nuestros corazones que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, hermanos, y nos afirma que en verdad somos sus hijos, y nos podemos entonces podemos buscar al Señor a través de una relación, hermano, no mecánica, no religiosa, sino una relación fluida, porque el Espíritu Santo nos ayuda a que esto sea así. Amén. Entonces, cuando no sabemos quiénes somos, ¿quién nos afirma? El Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Sí, mira cómo estoy. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y la verdad que no sé qué dirección tomar, qué decisión tomar. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo nos guía. Y cuando no sé a quién acudir, cómo resolver una dificultad, ¿a quién nos acerca el Espíritu Santo? A nuestro Padre, hermano, que está como un Padre amoroso, queriendo ayudarnos, como un Padre amoroso a cada uno de sus hijos a salir adelante, a crecer, a madurar, a reflejar su gloria. Porque para eso fuimos llamados, hermano, para reflejar su gloria. Para que el mundo, a través de nuestras vidas, lo puedan ver a Él. Amén. Eso es ser sal y luz. Es que nos vean, que vean a Cristo en nuestras vidas, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas. Así que, hermanos, somos de la familia de Dios porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Amén. Entonces nuestra vida tiene que surgir en tratar siempre de agradar a Dios,
Por eso el primer versículo que leímos decía, no vivimos según la carne, no vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne, no vivimos para que nuestra carne esté cómoda, no vivimos para estar relajados, no vivimos para buscar lo que busca el mundo, vivimos para caminar en el Espíritu, y ese caminar en el Espíritu es agradar a un Padre que nos llama hijo por gracia, no por mérito, que nos adoptó, que nos eligió aún a pesar de nuestras falencias, aún a pesar de nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras incoherencias. Él nos adoptó, nos abrazó como a sus hijos y nos dice, vos podés clamar a mí como un padre y yo te voy a responder. Amén. Nos enseña el Señor, clama a mí y yo te responderé. Amén. Pero hermanos, tiene que haber en nosotros esta seguridad de nuestra identidad en Cristo. No somos solo una iglesia, somos la familia de la fe. Tenemos un Padre. Y entonces, hermanos, esto nos da un enfoque diferente en la vida. ¿Sí? Porque tenemos alguien que nos guía, porque tenemos alguien que afirma nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y porque tenemos alguien, hermanos, que está garantizando que somos hijos de Dios. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, cuando vienen los ataques, los dardos de fuego del enemigo, podemos decir, soy un hijo, soy una hija de Dios, no voy a caer, porque estoy en el que es más, el que me ha dicho que soy más que vencedor, en aquel que venció en la cruz, en aquel que murió por mí, en aquel que pagó mi deuda, en aquel que me ha hecho acepto en el amado. Así que yo voy a poder salir adelante, y esta situación, esta dificultad, esta enfermedad, esta crisis no servirán solamente para crecer, para avanzar y parecerme más a Cristo. No me va a hacer caer, no me va a desboronar, porque soy un hijo y soy una hija de Dios y voy a seguir adelante. Amén. Entonces, hermanos, en este tiempo debemos preguntarnos si estamos viviendo de esta forma, estamos viviendo como hijos de Dios. Porque si está el Espíritu Santo en nosotros, hermano, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, decimos. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermano, hay libertad, hay claridad, hay guía. Entonces, hermanos, en nuestros corazones tiene que haber una búsqueda de agradar a ese Dios, pero no como una cosa mecánica, sino como una respuesta de amor hacia aquel que lo ha hecho todo, hacia aquel que nos ha dado una nueva vida, hacia aquel, porque el Evangelio, hermano, no solamente es perdón, la salvación, la vida eterna, es ser hijos de Dios. Amén. Y vivir como hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que seguir predicándonos el Evangelio. Amén. El Evangelio no se termina con la salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero continúa, hermano, a lo largo de nuestras vidas, con buenas noticias de afirmar que Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, de que en Él tenemos toda promesa cumplida, de que Él nos afirma, de que Él nos lleva a cumplir los propósitos del Padre en nuestros corazones. Entonces, hermano, esta experiencia es la que determina quién es usted y quién soy yo. Alguien le puede decir, vos no sos nada. No tenés ningún título, no tenés ningún logro, no sos nadie. Pero el Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y podés dirigirte al Padre con toda libertad. Y cuando necesites guía, yo te voy a guiar a toda verdad. Cuando estés confundido, yo te voy a traer claridad a través de la Escritura. Amén. Fíjense si eso no nos da identidad. Amén. Vivimos un tiempo, hermano, donde hay una alta cantidad de gente que está afectada por depresión. Mucha de esa gente, hermano, tiene todo. Tiene todo. No es que esté carente de alguna cuestión material, digamos. Pero no estar en Cristo, hermano, es la falencia más grande, porque no perdemos total identidad.
no tenemos claridad de quiénes somos, para qué estamos, hacia dónde vamos. Así que en esta tarde, hermanos, Dios viene con esta palabra a afirmar que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Amén. El Espíritu Santo, si usted no tiene esa convicción en su corazón, no es algo que se aprende, es algo que ocurre en nuestro corazón. Si no, hay una voz que le está diciendo, cuando usted va a hacer algo mal, no percibe en su espíritu que no tiene que hacer eso, usted probablemente no tiene el Espíritu Santo, o no es sensible al Espíritu Santo. Tiene que buscar al Padre con todo su corazón, arrepentirse, asegurarse que esté sellado con esa su presencia, hermano, y empezará a hacer un testimonio en su corazón. Yo soy un hijo, soy una hija de Dios, soy salvo, redimido por la sangre. Y me comporto de esa manera porque el Espíritu Santo me guía, no a caminar según la carne, sino a vivir según la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a no perder nuestra identidad. Amén. Nada de lo que el mundo nos ofrece, nada nos podrá dar una identidad permanente. El único que puede afirmar nuestra identidad, el único que nos conoció antes que naciésemos, que tuviéramos un nombre, un apellido, un título, una habilidad, una capacidad, antes Él ya nos había diseñado, había pensado en nosotros. Amén. Había pensado en algunas obras, en buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ese es nuestro amado Señor, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Así que solamente en Él podemos entender quiénes somos. Solamente en Él podemos estar claros para qué estamos, hacia dónde vamos, y podemos tener una firmeza en nuestro corazón que no nos lleve a andar con ansiedad, con inquietud en nuestras vidas, con insatisfacción, con tristeza, con amargura, con dolor, sino que como hijos de Dios podemos decir: Señor, Padre amado, te busco, estoy en necesidad, o estoy pasando una crisis, Señor, te necesito. El Padre, hermanos, va inmediatamente a obrar en nuestros corazones, llenando de su paz, de su gozo, trayendo una instrucción, dirección. Amén. Amén. Todo lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, está en Cristo. Amén. Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Así que, iglesia, Dios nos ayuda en este tiempo. ¿Cómo está su identidad? ¿Cómo está su identidad en Cristo? A veces necesitamos afirmarlo, ¿no? Porque a veces las circunstancias nos quieren determinar quiénes somos. Los fracasos, la historia, los errores, los éxitos, lo que dicen de nosotros, cómo nosotros nos vemos, pero nada de eso, hermano, será lo que pueda llenar nuestro corazón y lo que pueda sostenernos a lo largo de nuestra vida. Solo Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Amén. Invito a que ahí en su lugar cierren sus ojos. Vamos a orar al Señor en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar la muerte de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de su sacrificio nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Señor, gracias. Porque cuando escuchamos, Señor, el Evangelio, la buena nueva de salvación, de que tu Hijo vino y murió por nosotros en la cruz, y creemos, Señor, tus obras, un milagro, Señor, en nuestras vidas. Somos hechos nuevas criaturas, Señor.
nos asignas una nueva identidad. Incluso el libro de Apocalipsis habla de un nuevo nombre. Pero más allá de aquello, Señor, reconocemos que en ti, Señor, estamos completos. Que todo lo que nos pudiera faltar, en ti, Señor, lo podemos encontrar. Y tú quieres, Señor, en este tiempo afirmar la identidad de tus hijos, de tu iglesia. Quieres afirmar la identidad, porque a veces tal vez no estamos siendo sensibles a la voz de tu Espíritu Santo que nos guía, quien quiere guiarnos a todo aquello que es correcto, a todo propósito que nos llene el corazón de alegría y de gozo, porque no hay algo que nos pueda alegrar y alentar más que hacer tu voluntad, Señor. Señor, muchas veces hemos estado afirmando nuestra identidad en cuestiones externas que no son en tu persona, oh Cristo. Y eso trae finalmente dolor, angustia en nuestras vidas, porque todo lo que esté fuera de ti, Señor, es temporal y es totalmente inestable, Señor. Es como edificar la casa sobre la arena. Cuando viene la dificultad, cuando soplan los vientos, cuando golpean, Señor, sobre nuestra vida, es que se cae. Pero cuando estamos en Cristo, cuando nuestra vida es edificada en Cristo, cuando recibimos confirmación en nuestro corazón de que somos tus hijos y en consecuencia buscamos al Padre con todo un corazón rendido y humillado y aceptamos la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones, empezamos a caminar o caminamos en el Espíritu, no en los argumentos, no en la conveniencia, no en nuestros planes, no en nuestra forma, sino como tú quieres que caminemos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, queremos agradecerte porque nos has dado una identidad, Señor. Somos valiosos para ti, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de tus hijos en los diferentes lugares donde están congregados, donde te sirven, Señor, son un especial tesoro para ti, Señor. Somos un especial tesoro. Tú afirmas nuestra identidad. Tú nos das propósito, Señor. Y aún en medio de la dificultad, tú, Señor, sigues trabajando, Señor, porque nada viene como algo novedoso que te toma como desapercibido, Señor, porque tú, Señor, estás trabajando y obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Cuán grande amor, Señor, cuán grande amor. Tú nos das el valor que nadie nos puede dar. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de gozo, de amor, de paz. Y en este día, Señor, quiero rogarte que tú estés en cada una de la vida de tus hijos afirmando esa identidad, Señor, que solamente está en Cristo, Señor. Si alguno está dudando, si alguno está caminando de una manera incorrecta, si alguno se ha identificado o ha querido afirmar su identidad en algo que no sea Cristo, Señor, seguramente que está en algún ámbito de su corazón caminando en la carne o según la carne. Señor, llévanos, guíanos, Espíritu Santo, tú que estás aquí en este lugar, tú que estás en cada una de nuestras vidas, guíanos, Señor. Queremos, Señor, ser gente que realmente esté reflejando a Cristo. Hemos sido sellados con tu Espíritu Santo, queremos reflejar la gloria de Dios, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que caminen, Señor, no por una cuestión religiosa, no por una cuestión moral, no por una cuestión
cuestión de obligación, sino por una cuestión de amor, de sinceridad a ti. Queremos caminar, Señor, en una forma que te agrade, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está para guiarnos, Señor. Si alguno de tus hijos está extraviado, si alguno de tus hijos está confundido, si alguno de tus hijos se ha salido, Señor, de la senda correcta, Señor, tu Espíritu Santo comience a obrar en esta hora y a traerlo hacia ti, Señor, porque lejos del Padre terminamos como el hijo pródigo, Señor. Terminamos en lo más bajo, terminamos en necesidad, terminamos en soledad, terminamos en angustia, terminamos en dolor, terminamos en decadencia. Pero, Señor, cuando volvemos al Padre, allí está la restauración, allí está la afirmación de la identidad, allí está tu abrazo, ahí está tu beso, ahí está, Señor, lo mejor para nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, si hay alguien que estuvo, Señor, perdido, que estuvo, Señor, alejado, que perdió su identidad, que se olvidó de quién era, que las circunstancias, que el enemigo, que las tinieblas lo sacaron, Señor, de ese eje, Señor, correcto. Padre, que en este tiempo, que en este día reciba un toque de tu poder, reciba, Señor, ese mover en su interior, ese ardor que le lleve a recordar: sos hijo, sos hija, sos amado, sos amada, tenés propósito, tenés destino, no has sido descartado, no has sido dejado a un lado. El Señor te llama, el Señor te llama. Gracias, Padre amado, porque tú estás afirmando la identidad de tu pueblo, tu iglesia en este tiempo, porque necesitas una iglesia, necesitas, Señor, hijos e hijas que tengan claro quiénes son aquí, Señor, para qué han venido, para qué están, Señor, y que podamos caminar en el centro de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. En ocasiones, Señor, la carne nos lleva a hacer las cosas erróneamente, a pecar, Señor. Y antes de participar de esta celebración de la cena, Señor, queremos presentarnos ante ti en oración, acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón que reconozca, que confiese el pecado, el error, la maldad en la que cayó, Señor, y tú, en tu inmenso amor, por los méritos de Cristo, derramas perdón, Señor, sobre esa vida, para que tenga libertad, para que pueda participar con libertad, para que no coma ni beba juicio, sino que con un corazón arrepentido, reconociendo que no debe vivir esclavo del pecado, sino en libertad, porque tú le has hecho libre, pueda renunciar a todo hábito, a todo pecado, Señor, arrepentirse, confesar. La sangre preciosa de tu Hijo amado sigue activa para limpiar. Gracias, Señor amado. Aún, Señor, si hay falta de perdón, este es un pecado que muchas veces afecta aún a los creyentes, Señor. Contiendas, disensiones que no han sido canceladas, que no han sido solucionadas, que no han sido perdonadas, Señor. Es un pecado que no ha sido perdonado, un pecado que no ha sido solucionado, Señor, y nos va a llenar de amargura, Señor. Por eso en esta hora, Señor, si hay alguien que tenga que perdonar, sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esa inquietud, esa predisposición a hacerlo en obediencia, Señor. Tú te encargarás luego de acomodar los sentimientos y los pensamientos, pero el que actúe en obediencia, Señor, será libre, porque el perdón trae libertad, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo, Señor.
Gracias, Señor, porque vamos a poder compartir el pan y el vino, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre. Gracias por estos elementos, Señor. Los consagramos, Señor, para que en esta tarde, al recibirlos, Señor, en obediencia, podamos, Señor, a la vez recibir un toque, Señor, de tu poder en cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás en este lugar, Señor.